Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Ahí tenemos a Charly García emocionándonos desde los aleros de la mente. Y vamos a hablar un poco, a propósito, pusimos este tema porque forma parte de la banda sonora de la película de Santiago Mitre, Argentina, 1985. La película que todavía tenés en las salas cinematográficas de la ciudad, que lamentablemente quedó engrampada ahí en las cuestiones de mercado. Y como es una película bancada por una plataforma que durante 3 semanas va a estar en sala y después va a plataforma y sigue en sala, por supuesto, entonces las grandes cadenas internacionales decidieron no tenerla en sus salas. Pero esto le vino bien a los cines chiquitos, porque Monumental por primera vez aparece como el segundo cine elegido por los rosarinos, cosa que nos alegra mucho. Está tanto en el Monumental como en los cines del centro, por 3 semanas solamente en cines, y después va a estar también en plataforma, por uno de sus productores, que es Amazon. Decíamos que quedó engrampada ahí en estas cuestiones comerciales esta película que tantísimos rosarinos hemos ido a las salas a ver, y se llama Argentina 1985. Y nosotros queríamos charlar con alguien que vivió, por supuesto que vivió, fue víctima de la dictadura, de la noche más oscura de este país, y que también siguió los juicios, y un poco el relato que aparece en Argentina 1985. Por eso invitamos, para conocer su opinión, a Alicia Gutiérrez. Ella es diputada nacional y provincial, mandato cumplido, es una mujer de los derechos humanos y de la cultura rosarina, y nos interesa mucho escucharla respecto a su mirada sobre esta película protagonizada por Darín y por Peter Lanzani. Hola Alicia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Un gusto, Patricia, hablar con vos. Bueno, contame, por favor, ¿qué sentiste cuando viste la película? Bueno, mucha emoción, de revivir momentos que inclusive no fueron en su momento, cuando estaban transcurriendo, no fueron televisados, y que después si bien esta no es, digamos, es una recreación de lo que realmente sucedió, me parece muy importante, y en el cine se veía reflejado que era gente de mi generación y los adolescentes, los jóvenes, muchos jóvenes, muchos adolescentes deseosos de conocer. Yo fui con mi nieto de 18 años. Él conoce toda la historia, pero a pesar de eso también quiso ir porque le interesaba poder conocer, y además estudia periodismo. Claro. Pero realmente me pareció muy buena. Yo rescato mucho el juicio de las juntas, el valor de presidente Alfonsín de poder llevar adelante un juicio a los genocidas. Por supuesto, después claudicó ante los militares. No nos olvidemos que claro, estaba el aliento de los militares, y en la película se ve muy bien cuando amenazaban a las víctimas. Lo único que yo hubiera puesto más el acento en rescatar el valor de las declaraciones de las víctimas, de aquellos que sufrieron en carne propia las torturas, las violaciones, los secuestros, o como en el caso de Adriana Calvo, que tuvo que parir en un auto encadenada y tirada en el piso. Y que, bueno, todo eso es muy duro. Aparece con otro nombre allí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero realmente muy situaciones muy dolorosas. Me parece que habría que haber rescatado más, que sin el relato de las víctimas no hubiera habido juicio y no hubiera habido condena.
Claro, sobre todo cuando, como se muestra en la película, en 5 meses tenían que obtener testimonios y cómo viajan a distintos lugares del país, entre ellos Rosario, ¿no? Aparece una parte filmada aquí y bueno, buscando testimonios y son muchísimos los que encuentran, ¿no? Más de 600. Sí, en realidad los testimonios los había tomado la CONADEP, de cada una de, por ejemplo, la CONADEP Rosario, que nosotros homenajeamos hace muy poco en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, en el lugar donde funcionó, que era en el entonces Bernardino Rivadavia y actual Fontana Rosa. Creo que eso fue muy importante, es un hito. Después vinieron otros quizás más importantes en el sentido de que hubo, porque hubo después los juicios penales plenos, porque cómo termina el juicio de la Junta con punto final, obediencia de vida, que fue un retroceso de muchos años, pero yo creo que a cada gobierno hay que valorarle lo que hizo por encontrar la verdad, la justicia y la condena. Yo no estoy de acuerdo con satanizar a unos u a otros y mucho menos con la teoría de los dos demonios, ¿no? Claro. Bueno, juicios que todavía continúan, ¿no? Por supuesto, continúan y continuarán por largo tiempo. Y continúan las preguntas que no tienen respuesta todavía. Y todavía no sabemos dónde están muchos de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de nuestros familiares, los cuerpos de ellos. Y los nietos. Por supuesto, eso todavía más importante, porque seguramente están vivos. Bueno, acá Laurita Vilche, que nos está escuchando, nos recuerda una nota que ella escribió en el diario, que la leí, muy interesante. También que la película tiene un homenaje a Mabel Colalongo, ¿no? En el equipo liderado por Estracera y por Moreno Campo, que se retrata en la película de Santiago Mitre. Sí, sin duda. Fue una de las abogadas, ¿no? No, fue una de las fiscales. De las fiscales, perdón. Fue una de las fiscales de la... En este caso, en los juicios que se hicieron después por delito de lesa humanidad. En ese momento ella ella era una de las que recolectaba la información y trabajaban para los fiscales, para Estracera y para Moreno Campo. Claro. Es muy importante también la labor de todas esas y esos jóvenes, a muchos de los cuales hemos conocido a posteriori, pero yo creo que queda también reflejado cómo fueron amenazados permanentemente, tanto Estracera como Moreno Campo, en esas situaciones y el horror del genocidio. Mucha gente creo que entendió ahí la importancia que habían tenido esos juicios. Pero bueno, yo creo que hay que, vuelvo a reiterar, me parece que hay que poner siempre en valor la declaración de los testigos, de las víctimas del genocidio, porque sus testimonios permiten y permitieron la condena. Claro, valientes testimonios en ese momento, muy valientes, ¿no? Por supuesto, porque también a ellos los amenazaban. Claro. Y los siguieron amenazando y siguieron aún avanzada la democracia. Bueno, alguien aquí recuerda, ¿no? El indulto de Menem. Por supuesto. Claro. Sí. Las leyes del perdón. Yo era diputada nacional cuando se derogaron las leyes del perdón y recuerdo con mucha emoción como
bueno, habíamos trabajado durante 2 años, un grupo de 20 diputadas y diputados, encabezadas por Patricia Walsh, para presentar un proyecto, y lo presentábamos y hacíamos sesiones especiales en la Cámara de Diputados de la Nación, y no había quórum. Uh-huh. Y se presentaba solo una radical y un peronista. Todos los demás éramos de pequeños partidos, hasta que finalmente, cuando asumió Néstor Kirchner, se presentaron todos los diputados y diputadas de las bancadas mayoritarias, y votaron, salvo algunas excepciones, uh-huh, para la derogación de las leyes del perdón. Claro. Bien, bueno, alguien también recuerda, ¿no?, a Julio López amenazado y desaparecido, varios oyentes, sí, ¿no? Por supuesto, no supimos nada de él. Y en plena democracia, así es. Alicia, vos decías que fuiste con tu nieto de 18 a ver la película. Qué bárbaro lo que genera en los pibes, ¿no? Chicos que van a la salida de la escuela, que van en grupos de la escuela, chicos que la quieren volver a ver. Es realmente importantísimo lo que genera en los chicos, porque por un lado estamos nosotros, los que nos acordamos, los que fueron protagonistas de ese momento, después los que leíamos el diario del juicio, ¿te acordás? Y estábamos atentos a lo que pasaba, a cómo se iban desarrollando los hechos en ese momento, y aquellos que no lo vivieron y que ahora se acercan y con mucha curiosidad, ¿no? Sí, yo no puedo tomar como muestra lo de mi nieto, porque mi nieto conoce toda la historia por distintos motivos, más que todo familiares, pero vimos con él que había muchísimos grupos de adolescentes, de a 4 o 5 sentados en el cine. Sí. Que evidentemente, y te diría que tenían pinta de ser adolescentes secundarios. Sí, así es. Bueno, te cuento que yo fui a una función, fui con mi hija también, ¿no? Opté por ir con ella, que ya la había visto con sus compañeros de la escuela. Pero fui a una función que hizo el Consejo, estas funciones de cine para escuelas, ¿no? Con la escuela Lisandro de la Torre, la escuela Pocho de Barrio Las Flores. Y me quedé muy atenta a los comentarios y a los aplausos y a las lágrimas también, porque aparece todo eso por parte de quienes estamos ahí viendo la película, pero uno sale diciendo, bueno, se pudo, ¿no? Sí, yo te diría que a una hora yo estoy lagrimeando. Claro, y en ese momento en el cine yo estaba llorando y por supuesto me consolaba. Me abrazaba. Y al final alguna compañera o compañero gritó, compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. La consigna que siempre utilizamos en los juicios, en todas las actividades que están relacionadas con derechos humanos. Bien. Creo que sí, y que es muy importante este tipo de películas. Podés no coincidir en algunos aspectos. Yo hubo algunas cosas que no coincidía, pero el valor que tiene y las cosas que remueve y las cosas que enseña son mucho más importantes que las diferencias que uno puede tener. Y también, Alicia, para aquellos que no la vieron todavía, decirles que se han hecho muchas películas sobre la dictadura. Esta tiene un guión que es sostenido, es una película que no cae, está siempre en el mismo rango, ¿no? Y tiene humor que descomprime algunos momentos. Sí, y sobre todo que no es
exclusivamente una película sobre el horror, porque muchas veces hay gente que se niega a ver por temor a que sea solo la muestra del horror. Y no, como vos decís, es sostenido y hay momentos de humor y algunas cosas que ponen en valor esta película. Realmente a mí me pareció muy, muy buena y recomiendo que la vean. Bien. Sobre todo si tienen hijes, nietes, con ellos. Bueno, tenemos un montón de mensajes. Hay uno que dice, está bueno que aparezca una película como Argentina en 1985, permite hoy pensar y poner blanco sobre negro, antes que beatifiquen a Estracera, recordar que fue fiscal de la dictadura y tuvo acciones lamentables. Bueno, esto también aparece en la película, ¿no? Un poco cuestionado. Sí, sí. Sí, por supuesto. Estracera había sido fiscal de la dictadura. Pero creo que de alguna manera todas esas culpas y responsabilidades las lavó con el juicio a las juntas. Bien. Alicia, antes nombraste una actividad acerca de recordar el trabajo que se llevó adelante en CONADEP en la ciudad de Rosario, por parte de la Dirección General de Derechos Humanos y Memorias de la Municipalidad. No estás más en esa repartición, ¿no? No, renuncié hace el 9 de septiembre. Bien. Bueno, ¿por alguna cuestión particular? No, sencillamente que creí que había cumplido una etapa, se formó un grupo muy importante, muy pequeño pero importante, que trabajó y sigue trabajando con Cecilia Ballina y con Sabrina Gulino Valenzuela Negro en esos mismos proyectos y están realizando sobre todo el más importante, que es el programa de señalética de marcas de memoria, y lo van a seguir llevando adelante, y ahora en estos días también algunas otras propuestas que tienen. Sigo en contacto con ellos y bueno, pero creo que uno tiene que saber cuando terminó una etapa y tiene que pasar a otra. Bien. Te mandamos un abrazo grande. Siempre es un gusto charlar con vos. Igualmente, Patricia, la verdad que yo tengo un muy buen recuerdo de vos. Bueno, te mando un abrazo. Gracias. No, gracias. Chao, hasta luego. Las veces que íbamos con el móvil de la 8 y ella estaba en cultura de rectorado, me acuerdo, de la universidad, íbamos a su despacho a buscar declaraciones. Bueno, Alicia Gutiérrez estuvo charlando con nosotros acerca de esta película, Argentina en 1985, y bueno, fue una charla sumamente linda esta que hemos tenido.